quiero hablarte del Centro de Contactología MIDA, el centro de salud visual que tienes que visitar desde ya. Servicio de óptica, cristales y monturas que se ajustan a todos los presupuestos. Pero además, el Centro de Contactología MIDA es uno de los pocos lugares en Caracas especializado en la aplicación de lentes de contacto de acuerdo a los requerimientos específicos de cada paciente. El personal más calificado y los mejores precios del mercado en el área de la salud visual solo los consigues en el Centro de Contactología MIDA. Visítalos en Chacao, Avenida José Félix Sosa de Bellocampo, diagonal al Centro Comercial Sambil. Centro de Contactología MIDA, especialistas en hacerte ver más y mejor. Queridos amigos, sean todos muy bienvenidos nuevamente a este canal y en esta oportunidad estoy muy complacido de acompañarles acá de nueva cuenta y de hacerlo como siempre con invitados de primera línea. Hoy tengo el honor de que me acompañe en esta transmisión, en esta grabación, el profesor Elijah Balián. Elijah Balián, además de un viejo conocido de ustedes, lo recordarán en nuestra época de Radio Caracas Radio, cuando siempre teníamos que resolver algún entuerto de geopolítica, cuando teníamos que analizar la perspectiva de Venezuela incluso respecto del tema petrolero. Hablábamos con Elijah Balián, pues creo que hoy es muy prudente hablar con él a propósito justamente de su experticia, no solo como exgobernador de Venezuela ante la OPEP y de hombre que sabe de geopolítica mundial y sobre todo de Oriente Medio, Oriente Próximo, sino a propósito de un hecho, Eli, y con esto te doy los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches, dependiendo de cuál sea el caso de la audiencia que nos esté dispensando su atención. Hay un hecho fundamental en el caso tuyo y por eso quería hablar contigo, que es que además de conocer toda la región, tú naciste en Siria, si mal no recuerdo, naciste en Alepo y conoces la situación de Siria perfectamente y en ese sentido quisiera que habláramos a propósito de todo lo que ha significado la salida de Bashar al-Assad del poder, de justamente su llegada al poder en el año 2000, de su proyecto, de los rasgos interesantes y de, por supuesto, de cuál es la importancia de Siria. Vamos a arrancar por el principio, Eli. Te doy la bienvenida y te pregunto, a propósito del régimen de al-Assad, que no arranca con Bashar, sino con Hafez, que entiendo era su padre y que gobernó varias décadas antes de que nuestro protagonista hoy, asilado, exiliado en Rusia, pues tomara el poder en el año 2000. Es un gran gusto, Eli, bienvenido. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Neomar, por honrarme con esta entrevista. Y yo creo que vale la pena. Yo cuando llegué a Venezuela todavía era adolescente, no había terminado mi adolescencia. Sin embargo, recuerdo muy bien todo lo que ocurría en mi país de origen. Siria se independiza, para no ir mucho más atrás, Siria se independiza de Francia, que había ejercido el protectorado sobre Siria y el Líbano desde 1920, cuando terminó el mandato otomano, después de la disolución del Imperio Otomano. En 1946, el país se torna independiente, pero apenas en 1949, apenas 3 años después, empieza una serie de golpes militares que ocurrieron en el país hasta 1963. Por cierto, en ese lapso Siria se une con Egipto, se fusiona, forma la República Árabe Unida en 1958, pero en 1963 llega al poder. No, uno debe concentrarse en Bashar y en su padre, pero también debemos pensar que en ese año del 1963 toma el poder una alianza nacionalista izquierdista, pero donde el partido de vanguardia y el dominante era el partido Baath, el partido Baath árabe socialista. A partir de ese año ya prácticamente no hay golpes militares, excepto que dentro del Baath, y en eso quiero tocar un punto
más bien de sectas religiosas dentro de, no solamente dentro del país, sino dentro del propio Baz, que había sido fundado por un cristiano. Los alawitas, que es una secta islámica, los alawitas cuya concentración se encuentra en la costa siria del Mediterráneo. Ellos, muchos años antes, las élites alawitas habían enviado mucha gente al ejército y al resto de las Fuerzas Armadas en Siria. Llegó un momento en que estaban regados por todas las Fuerzas Armadas. Ellos toman el poder con otros sectores izquierdosos, otros sectores nacionalistas, pero después se quedan con él. Ahora, dentro del Baz había gente que creía más bien en que el país no debería ser manejado a través de sectas, pero los alawitas, comandados por Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad, en 1971 hace un golpe de Estado y toma el poder, mantiene al partido, mantiene lo que llaman el Frente Nacional con otros partidos, pero toma el poder y el poder queda principalmente en manos de minorías no sunitas, donde la más importante es la alawita. Eli, ese punto es fundamental, pero para que nuestra audiencia nos comprenda, entonces deberíamos entrar en la composición étnica en juego en Siria, porque entiendo que es bastante diversa y no es tan simple como hablar solamente del mundo islámico versus el católico o hablar simplemente del mundo árabe versus el mundo más occidental. O sea, no estamos hablando de eso. Hay dentro del mundo islámico unas diferencias importantes que tú acabas de marcar. ¿Cuáles son esas variantes étnicas en juego en Siria? ¿Cuáles son los principales grupos desde aquel momento? Y estamos hablando desde el golpe de Estado protagonizado por el padre de Bashar al-Assad, de Hafez al-Assad, en el año 1971, como acabas de decir. Correcto, en noviembre, por cierto. Noviembre o en octubre, no recuerdo en este momento. Ahora, ¿cómo está compuesta demográficamente la población de Siria? La inmensa mayoría, la aplastante mayoría, es islámica sunita, islámica ortodoxa. En el mundo, el 85% de los musulmanes son musulmanes sunitas ortodoxos y el 15% son la heterodoxia del Islam. Allí hay los chiitas, que por cierto los chiitas son diferentes de los alawitas, son los chiitas del Líbano, donde está Hezbollah. Hay otro grupo chiita en el Líbano que es el grupo Amal, grupo político Amal. Están los ismaelitas, están tenemos pocos zaidíes en realidad, pero la diferencia entre los ismaelitas y los chiitas es que los chiitas creen en que el imam sucesor de Mahoma él llegó hasta el 7º, mientras que los chiitas de Irán y del Líbano creen que llegó hasta el 12º. Los de Siria, los alawitas, creen en eso. Okay. También hay una minoría cristiana que solía ser Alepo durante la era otomana. Tenía el 20% de población cristiana. Wow. Hoy no llega ni al 2%. Imagínate. Dentro de la composición cristiana están los ortodoxos, están los católicos, están los protestantes y está también una minoría armenio, ortodoxa, católica, protestante, a la cual pertenezco yo, pues. O sea, yo pertenezco a una de las minorías, pues. Ahora, esos alawitas que habían sido los alawitas, todos los chiitas, alawitas, se me olvidó mencionar los drusos también. Correcto. Los drusos provienen del Islam, pero por la mayoría de los musulmanes no lo consideran musulmanes a los drusos. Los drusos, una secta que
proviene del Islam ismaelita. Estas son cosas que yo estoy escribiendo un libro que en algún momento lo saco al aire o lo saco, porque esas minuciosidades hay que conocerlas. Y hay que explicarlas y poca gente las explica. ¿Y qué decir de los kurdos, Eli? Los kurdos son una minoría étnica, en su inmensa mayoría son musulmanes sunitas. Ok. En su inmensa mayoría. Entonces tenemos ese grupo étnico religioso que son los kurdos. Los kurdos no son 4 gatos como somos los armenios, son bastantes. Aparte de eso, los kurdos son un pueblo muy aguerrido y sus mujeres tienen un puesto realmente como tratamos los hombres a nuestras mujeres, a nuestras hijas, a nuestras esposas, a nuestras amigas, como las tratamos en Occidente. Los kurdos son así. ¿Se puede hacer dentro de estas ramificaciones que estás tratando de graficar y que lo has hecho muy bien, además de explicar de estas distintas vertientes del mundo islámico, se puede hacer una especie de escala vista desde Occidente de los más, digamos, los grupos más propicios a la apertura y de los más cerrados o más ortodoxos? ¿Cuál sería un extremo y cuál sería el más, un poco más dado a la apertura, al diálogo, a convivir un poco más con Occidente? Mira, en general, el Islam sunita, que solía ser abierto con Occidente, porque a lo mejor en el pasado no tuvo otro remedio, hoy los musulmanes sunitas se dividen entre 2 macrogrupos. El macrogrupo de aquellos radicales del Estado Islámico, etcétera. Y están los otros musulmanes tipo Jordania, tipo Egipto, y aunque tipo Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudí, quizá por allí también. Mira, Arabia Saudita, si bien es cierto que su régimen interno en lo socio-religioso, si bien es cierto que es bastante rigorista, la familia saudita ha sabido manejarse muy bien con Occidente. Sí, sí. Muy bien. Quizá a partir del tema de priorizar el negocio petrolero, ¿no? También. Exacto. Bueno, eso para empezar. Y el país más próximo a Occidente, no solo geográficamente, sino abierto y que se ha entendido con Occidente, además, ha experimentado mucha interacción, es Marruecos. Marruecos es un país muy abierto a Occidente, abierto a Europa, pero es un país musulmán sunita. Claro. Entonces, los chiitas no solían ser un problema, porque el régimen del Shah de Irán era amigo de los Estados Unidos y amigo de Occidente. Y el pueblo iraní chiita, musulmán chiita, bueno, basta con ver imágenes, películas, arte, concursos de belleza. Mira, hasta que llegó la revolución islámica a Irán, Irán era un país prácticamente occidental en muchos aspectos. Entonces, que se entendían muy bien con Occidente. Entonces, pero los musulmanes radicales, los del Estado Islámico, cuyos orígenes vienen de 1928, con la hermandad islámica que se fundó en aquel entonces. Bueno, mira, Erdogan yo lo defino como hermandad musulmana, pero Erdogan no puede cambiar la esencia de su país, porque su país pasó de ser un país islámico a ser un país europeísta, sí, moderno, con democracia y todo. Y eso no es fácil. O sea, de hecho, en las últimas elecciones casi lo derrotan. Estuvo esto, así es. Estuvo a punto. Sin embargo, él tiene un proyecto neo-otomano, recordar los tiempos del imperio. Sí, una suerte de imperialismo a la turca, ¿no? Sí. Exactamente. Y él es... O a lo otomano, más que a la turca. Y entre todos los gobernantes del Medio Oriente hay de todo, pero yo defino a Erdogan el más oportunista en política. O sea,
no hay nada que lo detenga, o sea, no hay principio de que lo detenga, nada. Él lo que quiere es, está enfocado en su proyecto otomano. ¿Qué hizo él? No sé si puedo pasar o sea, déjame regresar un poquito para ver. Sí, es que Hafez hablar al-Assad, de estos países a veces lleva a lo que está pasando, Eli, que para comprenderlos hay que comprender el entorno, y hay que comprender, sí, estás hablando en este caso de Turquía, y sí, no, de adelante, adelante. Turquía. ¿Qué es lo que hace Turquía? Turquía, durante la guerra civil, ellos entran en conversaciones con Rusia y con Irán. Irán tiene un proyecto nación, un proyecto imperial o neoimperial, Uh -huh. y ellos no sienten simpatía por los árabes. Uh -huh. Sin embargo, son musulmanes chiitas. Quiero aclarar mi opinión personal sobre los iraníes, inclusive los iraníes que están en el poder, o sea, el clero. Uh -huh. Los iraníes son, en el fondo, primero persas y luego musulmanes. Eso Mientras hay que gente los... que no lo entiende, Eli, hay gente que dice, Irán, mundo árabe, directo No, no, entran, no, no, no. entonces porque dicen árabe, no, son persas, además, no Son son, persas, son además el imperio persa o el imperio pérsico, no estamos hablando prácticamente la historia de la humanidad hubiera sido diferente si Jerjes no hubiera sido derrotado por los espartanos y por los griegos. famosa escena de la película De la 300, película para quienes quieren hacer la historia más corta, ¿no? de los 300. Ajá. Entonces, el, uh, vuelvo al punto de Hafez al-Assad. Hafez al-Assad se queda con el poder. El proyecto de Hafez al-Assad es el proyecto del partido, pero también al mismo tiempo es el proyecto del monopolio de la parte más, del núcleo del poder por los alawitas, una secta a la cual perteneció él. Entonces, pero al mismo tiempo el régimen era secular, no era... Sin embargo, después de la muerte repentina, porque él había preparado a su hijo mayor, que se llamaba Basel, lo había preparado para que fuera su sucesor, pero Basel dicen que murió en un accidente, algunos especulan que fue un atentado, pero al morir le quedó el otro hijo. Él tiene otro también que se llama Maher, que es general, creo que de división, que estuvo, que asumió un rol realmente satánico durante la guerra civil. Terrible, o sea, un hombre sin alma prácticamente. Traen a este muchacho, lo traen de Gran Bretaña, lo traen de Londres, porque él es Bashar al-Assad es un hombre criado y educado en en Occidente. Occidente. En Occidente. Y la mujer nació en Occidente. O sea, Asma al-Assad nació en Occidente porque ella tiene doble nacionalidad. Ella tiene porque en Siria, el hecho de que tu padre, la madre no cuenta tanto, eso creo recordar. Si tu padre es sirio, no importa dónde nazcas, eres sirio. O sea, el hecho de nacer en Siria no te da derecho a adquirir la nacionalidad siria. Eso es muy típico del nuevo mundo, que cuando nace en cualquier república, cualquier país en América Latina o en todo el continente, tienes la nacionalidad del país donde nace. Bueno, él era un doctor, no estaba estudiando, ya era porque él le faltaba un poco para que cumpliera 30 años o 35 años, y la Constitución decía que el presidente tenía que tener esa edad. Mira, como tenía que ser él, la asamblea, el equivalente a la Asamblea Nacional en Siria, cambiaron en cuestión de 2 días, cambiaron la Constitución para que él fuera el sucesor. Esto fue en el 99-2000, cuando él ya... En el 2000, cuando en el muere. 2000 En exactamente. el 2000 exactamente, cuando en junio, por ahí creo, no recuerdo muy bien, pero en junio del 2000 muere el padre y al poco tiempo a él lo eligen presidente, lo
lo propone el partido en un plebiscito. No hay elección en un país como aquí. En un plebiscito, y él ganó, creo que con el 99.99%, algo así. Bueno, parecido al resultado arrojado en la última elección, ¿no? En el 2021, 95%, más o menos saca Bashar al-Assad. Un hombre infalible al paso del tiempo. Yo tengo una premisa, Eli, que es que ni el mejor gobernante resiste el paso del tiempo. Eso está acreditado, pues yo creo que desde la antigua Grecia hasta acá. Todos los gobernantes con el paso del tiempo se desgastan y eventualmente terminan siendo repudiados, incluso los mejores, ¿no? Pero bueno, en el caso de sujetos como Bashar al-Assad, parece que el paso del tiempo no le hace mella. Ahora, año 2000 entra Bashar al-Assad en escena y venimos con esta idea que nos acabas de plantear, Eli, que es el poder descansa en un proyecto alawita, fundamentalmente del padre de Bashar al-Assad. Continúa esa orientación, el hijo, ¿cuál es porque se habla muchísimo desde Occidente de la capacidad de articulación, siendo una especie de malo eficiente de Bashar al-Assad para articular todas las complejidades de las divergencias internas de Siria y sí, gobernar con mano de hierro y luego entrar en un proceso formal de guerra civil y todo lo demás, pero donde se habla de que él logra convertirse justamente en un malo eficiente, de que logra articular de alguna manera o sojuzgar a los grupos que tiene que sojuzgar y conciliar con los que tiene que conciliar. ¿Cuál es la base de poder? Podríamos resumir de estos últimos, bueno, el periodo de Bashar al-Assad prácticamente se extendió 24 años, hasta la semana pasada que lo han depuesto, ¿no? ¿Cuál era esa base de poder hasta hace nada? Quisiera precisar una cosa. El proyecto en realidad no es un proyecto solo alawita. Es un proyecto nacionalista árabe. De hecho, con la huida de Assad y con la caída del régimen, el nacionalismo árabe secular se murió. Fue enterrado. El nacionalismo árabe secular. Pero él, tú sabes que en el Cuando hablamos, 2003, Eli, una precisión para la gente que no comprende, porque hablamos de las características del padre también en cuanto al secularismo. Estamos hablando de una separación clara entre asuntos religiosos y asuntos políticos o del Estado. O sea, completamente. más allá de que hay una orientación o una práctica islámica del gobernante, eso no se traduce en una práctica dentro de la política, se No, separa. Eso es muy claro en el caso de estos gobernantes, ¿no? no solamente que el núcleo del poder, donde están los nudos más importantes del poder, eran ocupados por gente de la secta alawita. Ok. Eso incluye los altos cargos militares, eso incluye los altos cargos en la inteligencia. Eran ellos los que mandaban, y por eso que el odio es que yo he visto escenas ahora en estos días que realmente la gente estaba muy cargada. Y colgaron gente públicamente, incluso hasta un general, ¿no? Pero ¿quiénes fueron, Eli, los principales sojuzgados de al-Assad? O sea, ¿quiénes eran los principales oprimidos? Porque claro, se le pinta como el gran carnicero de Siria, pero esa represión era teledirigida a objetivos puntuales o era generalizada. Bueno, déjame volver un poquito hacia atrás. Sí, ok. Ahora, cuando ocurre la Revolución Islámica, ellos tenían desde antes de tener lugar la Revolución Islámica, el 80%, diría el 90% del pueblo de Irán es chiita. Y se convierten al chiismo por ahí en el siglo XVI. Antes no lo era. El proyecto del clero que llegó al poder con Khomeini en el año 1979, el proyecto era quienes nosotros tenemos que volver a reconstruir el imperio. Y eso a costa de los países vecinos. Hacia el este no es tan fácil, porque en el este tienen a Pakistán, tienen a Afganistán, un poco al norte. Hacia el este no es tan fácil, está la India, o sea, pero hacia el oeste están los árabes, sus enemigos históricos. ¿Por qué? De hecho,
es muy difícil conseguir un chiita iraní con el nombre de Omar, porque el califa Omar, por ahí en el año 646, destruyó el imperio pérsico, sasánida, lo destruyó. Y Ok. entonces eso le quedó la espina. Entonces el proyecto chiita tenía que empezar por Irak, por Siria, porque en Siria están gobernando los alawitas. Y en 1980 se había fundado el partido Hezbollah, de esencia chiita, no alawita, chiita. Ujú. Y en el Líbano también había un partido, lo hay todavía, que se llama Amal, Esperanza, también chiitas. Entonces, ellos empezaron a darle fuerza, a fortalecer con armas, con entrenamiento, con asesoría, con todo, y prácticamente se fueron apoderando del Líbano. Recuerda que el Líbano había estado ocupado por Siria, por el ejército sirio, hasta Ujú. que llegó el año que recuerdo, creo que fue el 2005, que estaba gobernando George W. Bush en Washington y le dijo a Siria que tenían que salir. Ok. Y si no salían, los iba a, tuvieron que salir. Pero quedó Hezbollah y quedó Amal y se apoderaron de la política del Líbano. O sea, el Líbano quedó como un cautivo del proyecto de Irán. Ujú. Como el nacionalismo árabe ya no tenía mucho, el nacionalismo árabe secular, ya no Ujú. tenía el mínimo sentido. Él empezó a buscar apoyo en Irán a cambio de permitirles que fortalezcan a los chiitas en el Líbano. Ujú. Y en el 2003 faltaba una piedra. Estaba Saddam Hussein en Irak. Y para ligar a Teherán con Beirut, pasando por Damasco, obligatoriamente tenían que pasar por Bagdad. Y no sé quién, por cierto, Trump siempre lo repite. Él dice, él no sabe quién es no sé si puedo decir esa palabra porque él es un poco atrevido. ¿Quién es el asshole Ajá. que, que lanzó un ladrillo a un nido de avispas? Se refería a la invasión de Irak. Bueno, algunos dicen que podría ser Dick Cheney, ¿no? Bueno, yo todavía no entiendo el por qué al final tumbaron a Saddam Hussein para Ujú. permitirle al proyecto pérsico chiita de Teherán tener ese arco. Es un arco que va, no, bueno, donde a partir de ese momento y de su alianza con Irán, ya no tenía base de poder interna Bashar al-Assad. El régimen había empezado a desgastarse y él Ujú. no podía ofrecer nada, había hambre, desempleo, el régimen socialista, bueno, aquí tuvieron que abandonarlo prácticamente en Venezuela, Sí, sí. pero allá lo mantuvieron. Aquí ¿Cuál sí, era el sistema económico hasta hace nada o hasta hoy? Porque Bashar al-Assad no tiene ni una semana de haber sido depuesto. Eli, estamos hablando de controles de precios, estamos hablando de economía centralizada, es un sí, sistema socialista tal cual. no, una economía, lo que pasa es que al final, como le ha pasado a muchos grupos y muchos regímenes socialistas, al final, como no podían sostenerse porque no hay petróleo, porque antes Siria recibía mucha ayuda cuando era un país bajo el mandato del padre, Ujú. recibía mucha ayuda de Arabia Saudita Claro. y de los países petroleros del Golfo Árabe Ujú. Pérsico, pero como se empató con Irán, y Arabia Saudita y los Emiratos y otros países lo sacudieron porque ellos son sunitas en su mayoría
y este Claro, estaba en un proyecto anti-saudita y claro, anti-emirato. Entonces, claro. él tuvo que al final, bueno, al final se metieron hasta en el narcotráfico. Los Este era un régimen que había caído en todo por la en todo. desesperación No, no. y luego en medio el decreto, ¿no? De que abiertamente ya es una guerra civil en 2011, ¿no? Y una guerra Empieza civil en el 2011. que deja 500.000 de muertos según los cálculos más austeros, ¿no? Se dice que hay más o Más menos 500.000 de muertos, conservadores. más Sí. conservadores. Dicen, sí, no, son cálculos de 500.000 de muertos en, ¿qué? Estamos hablando 13 años. ¿Cuál era esa represión? Ahí te vuelvo a repetir la pregunta, ¿generalizada? ¿Era sectorizada? ¿Era de qué tipo? Bueno, al principio era una represión contra el que conspira contra el poder o el que habla contra el poder. O sea, no había, pero a partir del 2011, con Uh-huh. la primavera árabe tumbó al presidente de Túnez. Tenemos una guerra civil en Libia desde entonces. Sí. Tumbó a Hosni Mubarak. Finalmente tumbó al hombre fuerte de Sudán, tumbó al hombre fuerte de Yemen, o sea, Uh-huh. pero no pudieron tumbar a Assad. ¿Por qué? Porque Assad era clave para para el proyecto iraní. Uh-huh. Entonces, los países sunitas, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, apoyaron la revuelta contra Assad. ¿Por qué? Claro, ellos no querían, al principio apoyaron a la gente que quería tumbar a Assad, Uh-huh. pero por ahí también se coló el Estado Islámico. Se colaron los que creen en el islamismo, en el islam radical, La Sharia, todo esto, ¿no? aplicar la Sharia, etcétera. Uh-huh. Y se tornó, de hecho, cuando eso ocurrió, muchas minorías empezaron a apoyar a Assad. De hecho, los kurdos fueron clave en la derrota del Estado Islámico. El Estado Islámico llegó a controlar casi todo el noreste de Siria y todo el noroeste de Irak. Uh-huh. Ahora, el problema de los kurdos es el problema los kurdos son un problema para Erdogan, el de Turquía. Uh-huh. Cuando dicen que Erdogan, según mi opinión, no es que sea Estado Islámico, no, Uh-huh. pero sí tiene vasos comunicantes con ellos. Uh-huh. De hecho, él en la actualidad tiene vasos comunicantes con ellos. Lo que pasa es que los controla, o medio los controla. Y aparte de eso, en Siria no pueden irse por esa aventura, porque por un lado están los estadounidenses en el noreste, y por otro lado tenemos el proyecto Nación de Israel. Claro. Los israelíes, esto que ocurrió en Siria es uno de los eslabones de toda una estrategia donde están los Estados Unidos, no importa demócratas o republicanos, está Israel y Turquía entró más tarde. Turquía vio la oportunidad y mandó para el cipote a Rusia y le dio un golpe casi mortal al proyecto pérsico chiita de Teherán. Yo no sé por cuánto tiempo ellos van a poder aguantar. Ese régimen lo que le falta es que alguien le sople, porque ¿qué puede exhibir ante su propio pueblo? Que nuestro proyecto, el más importante, o sea, ellos cuando llegaron empezaron un proyecto de hegemonía sobre esos tres países y sobre Yemen. Pero Yemen es un caso aislado, más bien, no tanto aislado, un caso aparte. ¿Qué pueden exhibir ante su pueblo? Exhibir que después de gastar 50.000 millones de dólares, ahora no tenemos nada. Wow. Una derrota de ese tamaño tiene que llevar un régimen prácticamente a la quiebra. O sea, yo creo que ellos están en bancarrota política, el régimen de Teherán. Entonces, no hubo nadie que lo salvara. Y el otro asomado, que es Rusia.
que es el gran estratega, que algunos, por cierto, algunos de nuestros tuiteros, amigos míos, varios, todavía lo ven como el gran estratega. Bueno, tuvo que salir corriendo de Siria. Se dice que es el gran referente, ¿no?, de la salvación de Occidente. Ahora, yo le he dicho a la gente, bueno, si Putin es la salvación de Occidente, a mí que me muden de Occidente, porque bueno, es complicado. Fíjate, yo en mi vida he experimentado puntos de inflexión en 2 o 3 o 4 oportunidades. Pero mi último punto de inflexión fue cuando al principio yo simpatizaba con Putin. Pero a mí se me ocurrió cuando ustedes en la radio hablaron, tú sabes que Trump fue a ver al líder norcoreano, ¿no? Ajá. Y uno de los pocos que criticaron a Trump en Venezuela fueron ustedes dos, tú y Daniel. Bueno, yo dije, al principio simpaticé, pero yo pienso que, de hecho, Occidente, hasta que no logre en algún momento el desmantelamiento de la Federación Rusa, no va a estar en paz. Así Sobre es. todo Europa. Así Entonces, es. interviene en 1915, cuando estaban a punto de derrocarlo los islamistas, porque ya no era la misma revolución que había arrancado en el 2011, sino el ingrediente islamista se había... 2015, no 1915, 2015 entra Rusia Entra Rusia, en en septiembre Siria. del 2015. Entra Rusia, supuestamente, bueno, ellos hicieron algo en el sentido de que golpearon mucho a los grupos radicales islamistas y tienen dos bases, una base naval y otra base aérea, y no sé qué le pasará ahora. Y se ponen de acuerdo con Irán y se ponen de acuerdo y sostienen a Assad. Bueno, yo no sé, a mí me da la impresión de que Putin aró en el mar. Sí. No sé cómo justificará. Por eso que yo pasé un tuit en estos días diciendo que el canciller de él finalmente dejó claro que él es un hablador de pendejadas. Bueno, lo único, Eli, que se le puede reconocer a Putin en este caso es la lealtad hasta la hora, ¿no? Porque terminó dándole acogida a Assad. No es lo mínimo que podía hacer después de haberlo tirado por ese barranco después de 2015, ¿no? O sea, que sí no darle asilo le hubiera ido mucho peor, porque o sea, por más que sea, yo soy hijo de una madre ortodoxa. Y esas cosas de la lealtad, de mantenerla en la concepción ortodoxa es demasiado fuerte. O sea, tú no puedes... Hay un dicho en árabe que dice, que lo dice mucho los ortodoxos, no traiciones a quien te confió, aunque seas un traidor. Wow. Sí, o sea, es muy importante. Sin embargo, yo creo que no sacó nada, excepto que haya negociado con Trump que por Siria que le den algo en Ucrania. Eso lo tendremos que ver. Eso está por verse, Eli, y yo creo que allí es fundamental, has tocado la tecla, o sea, hay que esperar a ver en qué ánimo viene Trump, ¿no? Que ha hablado tanto de resolver el conflicto en Ucrania en 3 días y que, bueno, sabemos que, tú lo sabes mejor que yo, que a veces es un poco discurso para la galería, que quizá tenga una mejor aproximación, pero no sé si en 3 días sea realmente el tiempo y el espacio para resolver un conflicto. Algo. Yo simpatizo con Trump. No, yo también. Cosas, pero él también en muchas ocasiones es hablador de pendejadas también. Vamos a decirlo claramente, pues. Y que no se nos ponga brava la audiencia, porque las cosas en su lugar. Y creo que a veces Trump sí peca de algunos excesos verbales, ¿no? Ahora, Eli, para que nos... ha sido maravillosa además la descripción que has hecho, pero fíjate que no hemos tocado el punto neurálgico, que es el día después. Ahora hay un señor que se convierte... Bueno, un señor que tiene unos orígenes bien interesantes y que seguro tú conoces mejor que yo, que arranca su carrera como subversivo, como rebelde, entiendo, en Irak, pero nace en Arabia Saudita, pero obviamente es de origen sirio, que es este señor Al-Golani, y él, fundamentalmente vinculado a Al-Qaeda, bueno, termina siendo uno de los agentes que insurge contra Assad
en pleno proceso de la guerra civil, ¿no? Y de lo que significa todo este proceso que arranca en 2011. Ahora, la evolución mediática de Al-Golani, líder de un grupo que ahora, después de rebautizarse NBS, se llama, las siglas son HTS, yo no sé pronunciar el árabe, tú sabes mejor que yo esto, pero que parece haber tenido especial empeño en remozar su imagen y occidentalizarse, que ahora parece que se peina, sale a las entrevistas muy, muy occidentalizado, habla de pluralismo, habla de cosas. Bueno, aquí viene la pregunta, Eli, ¿se puede o no se puede creer en el ánimo aperturista de este señor Al-Golani, que a final de cuentas, por cierto, no es el líder de la transición, porque ya han designado a otro caballero para encabezar la transición, que no sabemos también, y aquí yo apelo a tu experticia, si esto va a terminar en un proceso de una convocatoria de elecciones tal cual las conocemos en Occidente, o tú eres más bien no muy optimista con este caso. Ahora, vamos a hablar de Al-Golani. ¿Qué impresión te da este rebelde? Mira, él no se le puede negar que para que haya llegado hasta donde llegó, debe tener un don de saber cómo manejar el liderazgo. Porque ser líder en Occidente es una cosa, pero manejar el liderazgo entre grupos tan difíciles, la verdad que eso debe ser, es una característica que yo veo importante que hay que considerar. El tipo sabe manejar el liderazgo dentro de un ambiente nada fácil. Ahora, la primera cosa, el ejército de Siria ha sido destruido, ha sido desmantelado. Wow. O sea, este ejército de Assad no puede seguir. Ellos tienen que ir reformando el ejército. Reformar un ejército no es una tarea que se hace de un día para otro. Además, tienen que hacerlo con mucho cuidado, porque así, el ejército de Irak todavía, desde 2003, todavía no ha sido reconstruido. El ejército de Irak no Para que la gente tenga una idea de cómo se reforman las Fuerzas Armadas en un país lo difícil. Exactamente. Por cierto, hablando de Venezuela también, que no la vamos a tocar, pero ahí está. Bueno, y está ahí nosotros sabemos de qué se trata. Ahora, lo segundo, él tampoco tiene fuerza para imponerse sobre una población tan heterogénea, que es la Siria. Él tiene que entenderse con los alawitas, tiene que entenderse con los drusos. Si combate a los kurdos, no tiene la fuerza suficiente. Además, los americanos están en la zona donde están los kurdos. Lo que está pasando... Al-Golani es un chiita clásico. ¿Perdón? ¿Cuál es la extracción de Al-Golani? Que me perdí en la... ¿De cuál secta religiosa? No, él es sunita. Él es sunita. Sunita y radical. O sea, ahora, de que las circunstancias políticas y la incidencia de los distintos proyectos sobre Siria y de la mayor potencia del mundo, de la potencia dominante que es Estados Unidos, y de un país muy beligerante como Israel, mira, tú tienes que manejarte con mucho cuidado, porque si no, ok. Ahora, él tiene el apoyo de Erdogan, tiene el apoyo de Turquía. No es que no tiene el apoyo de Israel, por supuesto que no, pero Israel por ahora quiere dejar que las cosas corran y puede aprovechar en función de su proyecto nación de ir avanzando territorialmente. Ya hemos oído noticias de ese tipo, aunque ellos la justifican, que es provisional. Hay un dicho judío en Israel que dice, si es provisional, porque es permanente. Estás hablando no solo de los Altos del Golán, estás hablando de otros territorios, probablemente. No, porque ellos ocuparon la zona desmilitarizada y la zona neutral. Y están inclusive, ellos dicen que se van a retirar. Bueno, vamos a ver. Okay. O sea, Israel, su proyecto nación, si sigue manejando ese proyecto, Netanyahu, no sé, yo estoy ahora hablando en forma hipotética. Este régimen de Siria podría resistir, y lo sabe Netanyahu y lo saben
los militares israelíes, porque detrás de ellos está el poder de Turquía. Y Turquía no es cualquier potencia militar. Dicen que es una de la cuarta potencia, no sé si es la segunda en Europa o la tercera en Europa. Okay. Pero es una potencia militar que hay que tomar en cuenta y me imagino que Netanyahu lo está considerando. A todas estas, Irán prácticamente quedó fuera. A todas estas, el que está viendo las cosas desde arriba, como lo hace, ¿cómo se llama? Zeus, o Apolo, no sé quién, son los Estados Unidos. Son los Estados Unidos, para aquellos que hablan pendejadas, me permites la palabra, de que Rusia puede y puede enfrentar a Occidente, por favor. Estados Unidos es militarmente sigue siendo la mitad del poder militar mundial. Y en economía siguen siendo la cuarta parte de la economía mundial. Independientemente de los problemas, pese a administración Biden, a todo lo que se quiera decir, No Estados importa, Unidos es un poder en sí mismo, independientemente de las circunstancias. Estados Unidos ha demostrado a lo largo de 2 siglos y medio, que ellos cuando tienen problemas se dan un golpe en la espalda y echan para adelante. Y lo han demostrado. No es que uno sea pro USA. De hecho, yo le recomiendo a mis amigos venezolanos que si quieren ser rigurosos, que dejen el ser anti-USA fuera. No es que sean pro-USA. Descártalos lo de anti-USA. No seas anti-USA. Y eso es la única política venezolana que ha logrado mantener es María Corina. María Corina no es que sea pro-USA, no es anti-USA. Todos los demás lo son. Todos. Entonces, ¿quién está encima de este problema en Medio Oriente? Ya Rusia no está. Irán ha recibido un golpe duro. El que está es el turco. Están los kurdos. Están los israelíes. Pero a todas estas también no olvidemos que si bien es cierto que hay un proyecto nación de Israel que tiene ambiciones y hay un proyecto nación neoimperial de Turquía, bueno, los árabes, de Arabia Saudita, de Egipto, de Emiratos Árabes, de Jordania, de Qatar, etcétera, tampoco son muchos, ¿no? Ellos también pueden jugar un papel clave allí. Eli, pero la gran pregunta que puede tener nuestra audiencia, aquí cuando podemos ir un poco cerrando la idea, es, pero ¿por qué es tan importante Siria? ¿Y por qué parece que hay tantas manos, como el dicho criollo venezolano, metidas en el caldo, que efectivamente se termina poniendo morado cuando todo el mundo lo jurunga? ¿Por qué hay tanto interés en Siria? A pesar de que ningún país es el centro del mundo, ni mucho menos, pero tú nos acabas de describir, nos acabas de listar por lo menos 6, 7, 8 países que directamente o por mampuesto actúan en Siria como teatro de operaciones. Por su posición estratégica. Okay. Por ejemplo, para darle un ejemplo a la audiencia. Hoy Qatar, para resolver el problema del gas a Europa, cuando se presentó la invasión de Putin a Ucrania, cortaron el gas que venía por gasducto y empezaron a comprarle a Qatar, que es el tercer país en reserva de gas libre en el mundo, no es cualquier cosa. Lo mandan por metaneros, lo mandan por mar, por barcos. Mira, si Siria aceptara, sale el gas saudita, el gas catarí y el gas de Emiratos Árabes Unidos. Pasa por Jordania, que Jordania es un país sunita, musulmán sunita, amigo de los países del Golfo. Llega a Turquía, Turquía lo deja pasar a Europa y ya no tiene por qué tomar en cuenta el deseo del ruso de seguir siendo el único proveedor, porque ya provee mucho menos gas que antes, en secreto, pero todavía lo hace. Ahora, si tú mandas un gasducto por allí
¿cuánto más barato sería el gas para Europa? ¿Cuánto significa eso estratégicamente hablando, económicamente hablando? Estoy dando un ejemplo. Siria es la puerta de entrada No o el pasa. tapón. Y si no Dependiendo. pasa por Siria, no pasa. No Claro, puede no pasar. pasa. Se Así tiene es. que, incluso el gas iraquí puede llegar hasta el Mediterráneo. Y en el Wow. Mediterráneo muchos vienen a buscarlo y ahorran todo ese trayecto. Te estoy Claro. dando un solo ejemplo. El otro ejemplo es, mira, yo tengo muchos amigos judíos, no me gusta mucho hablar del proyecto Nación de Israel, pero tengo que hacerlo porque es una realidad. Mira, entre, entre muchos israelíes y en especial entre los sionistas, hay algunos grupos. De hecho, Netanyahu es uno de ellos y es jefe del gobierno, que en su corazón creen que Israel debe llegar hasta el Éufrates. A lo mejor no le gusta mi comentario, tengo que decirlo. Tengo que decirlo porque esto es política y geopolítica. Yo Claro. no puedo. Ahí Hay un tenemos. proyecto que es expansionista. Es expansionista. Exactamente, expansionista. Israel, sobre todo Netanyahu, es un político expansionista. No, y que Y cree que eso es así. Eso no es que sea malo, o sea, es no, que él no, no, cree que no, es que él cree que por razones bíblicas, etcétera, le toca. claro, claro, Okay. claro. Pero tengo que mencionarlo. Uh-huh. Es un elemento, es un ingrediente muy importante, porque Israel no es cualquier país en lo militar. Claro, No. frente a Turquía ya tendría, pero claro, a Turquía le faltaría la tecnología demasiado avanzada, la que tiene Israel, gracias a republicanos y demócratas. Ahí Sí, sí. no, Vamos a porque ponerlo como Occidente. Occidente. exactamente, y A su sobre todo relación con Estados Unidos. Occidente en general. A su Y relación con sobre Occidente. todo Estados Unidos, porque Europa tiene diferencias con Israel. Sí. Eli, finalmente, la perspectiva, y yo sé que es apurar mucho el análisis, pero la perspectiva para Siria en lo inmediato. Te dejé la pregunta de si crees que vienen elecciones normales o esto se va a complicar y cuáles grupos pueden temer o estar temerosos, dada esa heterogeneidad que impera en Siria, con el auge de los yihadistas de HTS, de Al-Golani. ¿Qué grupos Bueno, temen? si yo fuera al Golani, yo haría elecciones, porque así legitimo mi poder. Uh-huh. Porque hoy en Siria, la gente se siente agradecida, aunque no estén de acuerdo. La mayoría de los sirios se sienten agradecidos que éste lo haya tumbado a Assad, aunque él no fue exactamente, él fue el operador. Tumbaron a Assad el convenio o el plan entre Estados Unidos, Israel y Turquía. Y dejaron fuera, como la guayabera, a Putin y le dieron un golpe mortal, casi mortal, al A proyecto Irán, de... Exactamente. O claro. sea, si yo fuera Al-Golani, haría elecciones, legitimaría mi gobierno. Primero habría que reconstruir un poco el país, porque el país está por el suelo. O sea, Uh-huh. yo siempre le digo a mi familia, a mis amigos, ustedes no saben lo que es un régimen totalitario de verdad. Porque el de aquí, el de Venezuela, es un régimen totalitario tropical. Tropical. O sea, cuando es tropical es que todo es, tú sabes, todo es un bonche. Allá se vivió un régimen totalitario. No sé si viste las imágenes de la gente que salía de la cárcel de Claro. Sitnaya. Bueno, eso es casi Sí, como los nazis. había prisioneros, Eli, había prisioneros que no creían que los estaban liberando, que creían que los iban a asesinar. Es terrible. O sea, bueno, es que la cifra lo dice por sí mismo. O sea, estamos hablando de 500.000 de muertos en una guerra civil. Y bueno, por cierto, no es un dato menor, aunque tú dices que es tropical de Venezuela, sí, pero fíjate que el segundo mayor número, están ahí, yo no sé cuál es el primero y el segundo, eso se estuvieron disputando la Bueno, cifra los hasta sirios hace están nada. en primer lugar, No, pero de desplazados, ¿no? de ¿Te acuerdas? desplazados. Son cerca de 8 millones, mismo número de venezolanos en los últimos años, claro, allá con una guerra civil, casi la guerra civil, aquí con otro tipo de problema, ¿no? Pero, o por lo menos no declarada.
pero una cantidad de desplazados enormes que, por cierto, y ese sería otro programa, Eli, ya está generando unas políticas en Europa con respecto al tema de las solicitudes de asilo. Ya hay todo un tema de varios países diciendo, bueno, ahora prácticamente esta es la idea, ¿no? Ahora que ya no está Assad, ya no hay tantas amenazas, ya Siria no es tan hostil, así que las solicitudes de asilo pues, no las vamos a considerar tan... O sea, hay un tema allí Sí. complicado con la concesión de asilos ahora a los sirios. Pero tú eres, a final de cuentas, Eli, ¿tú eres realmente más optimista después de la caída de Assad? ¿Crees que todo lo que puede venir es mejor después de Assad, a final de cuentas? Mira, a mí lo que me preocupa son esos proyectos nación, son inclementes. Y el único país, el más poderoso del mundo, tiene una población, yo confío y me gusta mucho, la población americana tiene un alto porcentaje de gente compasiva, que a pesar de que el proyecto americano es un proyecto hegemónico y lo arregla todo también mediante la guerra, pero uno se da cuenta que mientras que en Israel y en Turquía, en Turquía quisieran tragarse a Siria otra vez. Israel quiere avanzar más. Quizás el país que va a ser más favorecido, mucho más que Siria, es el Líbano, porque se quitaron encima el tutelaje de Irán y se quitaron encima la hegemonía de Hezbollah sobre su política. Eso es muy importante para el Líbano. Y el Líbano no es objeto de ambición de proyecto israelí o sionista alguno, no, porque dentro de la Biblia el Líbano siempre estuvo. O sea Sí. que ellos tienen que convivir, coexistir. Estaban claramente delimitados desde el principio, sí. Exacto. O sea, yo me alegro más por el futuro que le espera al Líbano que por el futuro incierto que le espera a Siria. Pero además te veo muy optimista con respecto al debilitamiento de grupos como Al-Qaeda, que ya lo dice Netanyahu, ¿no? Dice, todo esto es una cadena y esto lo que puede terminar es definitivamente en el derrumbe, es la palabra que usaba Netanyahu creo que ayer, antes de ayer, para definir tres eslabones. Al-Qaeda, como tú dices, en Líbano el caso de Hezbollah, Al-Qaeda, por supuesto, fundamentalmente, no, jamás, estoy diciendo, estoy como, ya me fui para otro lado, jamás en Gaza, Hezbollah en Líbano, y estamos hablando de los rescoldos que quedaban de Assad, porque prácticamente lo que quedaba, como tú has dicho, de Assad en Siria eran rescoldos y era un proyecto de mampuesto, o que sobrevivía por mampuesto, ¿no? Pero posibles implicaciones, Eli, en la región. Irán quizás directamente, ¿ves a Irán golpeado en lo próximo a un punto en el que quizás se dinamite el régimen de los ayatolá y la teocracia iraní? Es muy posible, porque yo sí prefiero esperar los acontecimientos porque, Claro. por ejemplo, así como cayó Assad y generó un terremoto, Sí. la caída del régimen del clero, el régimen de los ayatolá, su caída producirá otro terremoto. Claro. Otro terremoto. El proyecto Nación de Persia o de Irán no ha finalizado. Lo que pueden cambiar son sus actores. Pero el proyecto de Irán no ha finalizado y eso tiene 2500 años. O sea, prácticamente el primer imperio en el mundo fue el imperio pérsico. O sea, yo prefiero el país que más me parece que se dirige hacia la estabilidad y hacia la neutralidad, porque interviene el Papa, intervienen los grupos religiosos, Hezbollah se ha debilitado, le dieron duro. O sea, todo esto que estamos viendo empezó, las operaciones empezaron el 7 de octubre del 2023. Los planes venían de antes, los proyectos funcionaban de antes, pero las operaciones empezaron el 7 de octubre. Netanyahu aprovechó. De hecho, nadie habla de los rehenes, que todavía los hay. Todavía, sí. Todavía están por ahí, o sea, pobres familiares. Pero eso ya en Israel, el tema de los rehenes
ni siquiera se menciona, lo mencionan solamente los familiares de los rehenes, que ojalá que vuelvan a sus hogares, porque Sí. es realmente no solo triste, es duro. No, y es el horror de la guerra siempre, Lino, el famoso Sí. daño colateral, que a veces se cuantifica pero no se cualifica. Se dice, bueno, eso es una estadística y ya, lamentablemente. Ha sido un enorme placer, Eli, compartir esta hora en redondo de conversación contigo sobre Siria. Como ustedes ven, Elijah Baleán es un personaje interesantísimo cuando toca hablar de la región. Fue gobernador de Venezuela en la OPEP o ante la OPEP, y además, como lo han visto, un conocedor de la geopolítica en Oriente Próximo y Oriente Medio extraordinario, formidable. De verdad te agradezco muchísimo, Eli, por dedicarme estos minutos y dedicárselos a nuestra audiencia, y te mando un abrazo enorme. El abrazo es recíproco. Y gracias por la entrevista, ¿no? Y siempre No, estaría a tu orden, ¿ok? no, de verdad que muchísimas gracias a ti, Eli. Amigos, a ustedes, pues agradecido también. Recuerden dejarnos un comentario, es edificante leer comentarios que tienen que ver con estos temas y que pues nos ayudan a profundizar en el análisis, dejarnos un me gusta en el video, suscribirse a este canal y activar las notificaciones. Tan solo eso les pido para que pues podamos seguir generando nuevos contenidos interesantes para ustedes a través de esta plataforma. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta entonces. HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica, desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad.